Gracias, y quisiera decirles la alegría enorme de poder compartir este espacio de reflexión sobre teorías y prácticas de la cultura digital. Nos acompaña una mesa muy interesante, a la cual no le quiero robar ni siquiera un instante en ningún tipo de presentación particular, para poder aprovechar al máximo estos expertos en distintos temas. En primer lugar, nos acompaña también el presidente del Departamento de Comunicación y Prensa, Monseñor Adalberto Martínez, al cual ya conocieron anteriormente. Y comenzamos por el profesor Jorge Hidalgo, mexicano, maestro en Humanidades, doctorando en Comunicación Aplicada, editor de la comunidad virtual de CatholicNet, coordinador de la licenciatura de Comunicación de la Universidad Anáhuac, presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación a nivel mexicano, a nivel de México, y miembro de la Academia Mexicana de la Comunicación. He pactado con las tres personas que nos acompañarán, los tres expositores que nos acompañarán esta mañana, que ellos definirán directamente el tema con el cual se van a presentar, si bien el programa ya los orienta a todos ustedes. Profesor Hidalgo, la palabra. Y el micrófono. Bueno, ¿se escucha? Pues en primer lugar, muchísimas gracias, muy buenos días. El desafío que me tocó a mí, gracias a Leticia Soberón, es muchísimo en términos de poder plantear la cultura digital, cuáles son los ejes y sus características. Esto es la presentación que el día de hoy traigo. Y una de las cosas que yo le decía a Leticia que representaba el mayor desafío era que teníamos que hablar de cultura digital y quizá primero hablar de cosas que no tienen que ver con lo digital, que son quizá las fuerzas que están moviendo hoy día el entorno de la geopolítica de la información, el entorno de la reestructuración de los conglomerados de medios, fuerzas que tienen que ver con lo económico, lo político y lo cultural, que son realmente las que están incidiendo y que a través de los medios de comunicación encuentran un vehículo de expansión en toda su lógica. Entonces, lo que vamos a ver en este momento, si podemos ver la que sigue, es justo cómo se está dando la globalización de la cultura digital. Hoy lo que estamos viviendo es un continuum entre la lógica del impacto de los medios en el entorno local, en el entorno nacional y el entorno regional. Esta lógica de distribución de la información, donde cada vez lo que estamos viviendo es procesos más acelerados, cada vez más expansivos, la lógica de lo digital cada vez va a ser más profunda, inmersiva y rápida. Con esto lo que estamos viendo es que vamos a vivir un acelerado proceso de interdependencia e interconexión, donde vamos a ver el desarrollo de redes globales, donde se van a dar cada vez más los procesos de toma de decisión a distancia. Ya la toma de decisión no la estamos viviendo en los terrenos locales, sino como vemos cada vez la interacción de los conglomerados de medios, donde se decide desde una oficina central, llámese Nueva York, San Francisco, Tokio, que está impactando a toda una región o a toda una comunidad. Vamos a ver cada vez más el acelerado proceso de la compresión, tiempo y espacio, donde esta vivencia de la interconectividad en tiempo real, sin importar si me encuentro en Cochabamba o si me encuentro en la Ciudad de México, prácticamente se van a vivir en modos simultáneos. Como les decía, vivimos un proceso donde cada vez es más rápida la difusión de las ideas, de los bienes, de la información y el capital. Y cuando me refiero a capital, no solamente me refiero al capital económico, sino también a capital intelectual, capital social y sobre todo el capital digital. Esta interacción global que empezamos a ver, como les digo, va a afectar la toma de decisiones, la estructura de las instituciones en su lógica y en su forma tradicional como la conocemos, en la manera como se distribuye la información, por tanto el tema de las multibrechas, llámese brechas informativas, brechas generacionales se van a hacer más marcadas y la estructura social también va a verse afectada. La que sigue, por favor. Por tanto, las dimensiones de esta globalización de la sociedad de la información se van a ver en 4 grandes rubros. Uno, en términos de infraestructura, con la comunicación en tiempo real, como la estamos viviendo, y hoy mismo esto es la prueba, quienes nos están siguiendo a través del Congreso Virtual, no importa dónde estén, se están informando de lo que está ocurriendo aquí en la Universidad Católica de Chile.
El tema de la institucionalización como segunda gran dimensión de la globalización de la sociedad de información, donde la cultura y las prácticas de las instituciones, llámese públicas, privadas, tercer sector, se van a ver modificadas. La tercera gran dimensión, la estratificación y la simetría que se va a empezar a vivir, donde, como les comentaba, vamos a ver más adelante, por eso no profundizo en este momento, de las nuevas brechas que están surgiendo derivadas de las tecnologías de información y los modos de interacción, es decir, cada vez vamos a ver más inteligencia colaborativa, más sistemas de coerción a través de las mismas tecnologías de información y las multicompetencias con las que vamos a tener que estar orientando nuestra producción científica. El capital social, la que sigue, por favor, y en esta sociedad de conocimiento está guiado por tres grandes industrias y esto es muy importante tomar en cuenta. Tanto la industria de la creatividad, las industrias culturales y la industria del entretenimiento las habíamos estado nosotros estudiando en su momento por separadas. Hoy estas tres grandes industrias convergen ¿en qué sentido? En la manera como se produce el conocimiento, la manera como se distribuye el conocimiento y realmente el impacto de las tecnologías de información lo estamos viendo en esta área de la distribución del conocimiento, pero otra que realmente nos tiene que importar es cómo se consume el conocimiento, quiénes están consumiendo hoy todo este producto informativo, desde dónde se consume, si se consume a través de una plataforma fija, móvil, en la nube, como lo vamos a ver más adelante, si son niños, si son jóvenes los que están haciendo este consumo. La que sigue. Por tanto, habría que hacer énfasis también en cuáles son los nuevos conflictos que se van a derivar de esta interacción de la sociedad del conocimiento o la sociedad hiperindustrial, como hoy día también ya se le conoce. Vemos cómo se da la evolución, y ustedes lo pueden ir viendo, cómo se ha ido dando esta secuencia, donde en la sociedad preindustrial la gran preocupación es el tema de las luchas por las libertades. En la sociedad industrial vendrá el tema de la justicia como énfasis en lo que se le va a remarcar, derivado de cómo se está haciendo la distribución de los bienes en una sociedad como lo fue la sociedad industrial. En la sociedad del conocimiento el gran tema era ¿qué hay detrás? ¿Cómo busca el hombre hoy la felicidad? ¿Dónde se le reconoce? ¿Por qué se ha perdido la centralidad de la persona dentro de la sociedad del conocimiento y que hay que rescatarlo? Y hoy, en esta sociedad hiperindustrial, el tema que está de fondo es las identidades individuales, identidades grupales, las identidades sociales derivadas de este fenómeno de la globalización, donde cada vez es más difuso, donde cada vez cuesta más trabajo poder entender quién soy, cuál es mi lugar en el mundo y qué sentido tiene todo lo que yo estoy realizando. La que sigue. Aquí lo que les muestro en esta tabla son una serie de transformaciones históricas que se han venido dando dentro de lo que es la racionalidad productiva. David Harvey, él había hecho una categorización sobre lo que es particularmente el tema del Fordismo y la sociedad post-Fordista o toyotista, como le llamó. Yo me permití agregar a esta categoría que Harvey había desarrollado dos acepciones que yo veo producto de las tecnologías de información y su impacto directo en la sociedad, que son la denominada el metafordismo o el amazonismo, y ahorita van a entender por qué me refiero a esta modelo del metafordismo como el amazonismo, y el hiperfordismo, también denominado por un servidor como el facebookismo. Vamos a ir viendo cada una de estas categorías en particular, cómo afectaron el modo de producción. Particularmente en la era fordista, lo que habíamos visto era que la producción se daba en serie, era estandarizada y las economías se habían generado en forma de escala. En la era toyotista, lo que había hecho, cómo se transformó el modelo de producción fue que fue una producción en lotes o en conjunto. Era muy específico la manera como se tenía que hacer la diferenciación entre un producto y otro. Las economías se movían en esta lógica de economía a escala. Hoy, a partir del surgimiento, y por eso pongo como clave el tema de Amazon, por un nuevo modelo de producción, una nueva lógica de entender el uso de las tecnologías de información, es que hoy día la fabricación se da bajo demanda. Hoy basta con que un usuario tenga una computadora y diga yo quiero producir mi libro, me meto a lulu.com, subo mi archivo PDF y sin necesidad de un editorial, basta con que yo ponga en esta plataforma digital mi texto para que cualquiera lo pueda comprar y no se tengan que producir 1000, 5000 ejemplares, sino un solo ejemplar, ¿no? Aquel que necesite el conocimiento se acerca a esta plataforma, descarga y la producción cada vez la vamos a ver más marcada en esta lógica de producción bajo demanda.
Por tanto, el tema es la personalización de los productos. Las compañías ya han entrado en esta lógica de personalizarla. La misma web nos personaliza nuestra forma de entrar y forma de dialogar. La economía que se mueve detrás de esta lógica metafordista o amazonista es la economía de cola larga, como la denominó en su momento Chris Anderson, el editor de la revista Wired, donde él lo que decía es, mientras antes el modelo de Pareto, que era el que regía, donde el 80% de los ingresos venían del 20% de los productos que tenemos, hoy cuando uno se mete a una plataforma como Amazon, se da cuenta que el 95% de los ingresos vienen del catálogo infinito que tienen dentro de las bases de datos y muy probablemente el 5% de sus utilidades vienen de las novedades, de lo que todo el mundo está consumiendo. Pero aquí lo que importa es el micronicho. Y vamos a ver más adelante por qué se vuelve tan importante esta lógica de la segmentación en los micronichos. En la era de Facebook, en este hiperfordismo que estamos viviendo, la lógica de producción ya no nada más es la producción bajo demanda, sino lo que se denomina el crowdsourcing. Las audiencias son las que producen, las audiencias, basta con que yo, Procter & Gamble, diga necesito una nueva fórmula para un nuevo detergente y las mejores mentes de todo el planeta se ponen a trabajar, desarrollan la fórmula, la cuelgan en un servidor y el ganador de esa oferta será el que se lleve la producción de este nuevo detergente. Lo mismo ocurre hoy en términos de inteligencia colectiva. Yo, editorial, digo necesito producir un libro sobre inteligencia colectiva y sociedad de la información, lanzo la publicación, los mejores investigadores del planeta muy probablemente van a responder a esta inquietud y se genera un libro colectivo sin una necesidad específica más que el conocimiento por el conocimiento. El tema es la socialización, lo que importa es la manera como distribuimos o redistribuimos la información y la economía que rige, también denominada por el mismo Chris Anderson, es la economía de gratuidad. Todo tiene que ser gratis. Habrá otros modelos de negocios que sustenten finalmente la producción del conocimiento, pero la cuestión es la gratuidad. En términos del trabajo, ¿cómo se modificó el trabajo en estas 4 eras? Vemos, mientras en la era fordista el trabajo era una tarea singular, la capacitación era mínima y lo que importaba ahí era la disciplina, saber qué botón tengo que apretar y saber cuál es la lógica del proceso. En la era toyotista lo que surgió fue las tareas múltiples, mayor capacitación, las empresas empiezan a invertir en la capacitación y el tema que va a estar detrás ya no nada más es la disciplina, sino la responsabilidad. En la era de Amazon lo que cambia es la hiperespecialización. Ya no basta con que sepa de un tema, sino que tengo que ser hiperexperto en el tema, tengo que capacitarme a distancia, tengo que buscar mis propios tiempos de capacitación y el tema es la responsabilidad social como una de las lógicas del trabajo dentro de las corporaciones. En la era de Facebook surge esta habilidad multitasking. Hoy tengo que preparar a un experto que no solamente puede escribir en narrativas tradicionales, sino digitales, tiene que saber escribir, leer, diseñar, producir, hacer audio, video, todo por el mismo precio y en menor tiempo y en una lógica de pensamiento global. Tiene que trabajarse dentro de esta lógica de la inteligencia colectiva, donde entramos a los foros de discusión y aunque yo no sepa de un tema, las múltiples inteligencias que están trabajando son las que retroalimentan. Por tanto, el trabajo se vuelve trabajo colaborativo y la ética corporativa va a estar cada vez más en el tema de la discusión en las instituciones, la que sigue. En materia del Estado, el Estado se va a ir modificando en términos de regulación, ¿no? El Estado va a estar regulado en la era del bienestar, que es lo que se va a buscar en la época fordista. En el toyotismo vamos a ver la desregularización de las instituciones, la privatización del bienestar. En el amazonismo lo que surge detrás es el modelo de la autorregulación y el mercado del bienestar va a estar detrás de la producción de bienes. Y en la era del facebookismo lo que vemos es la corregulación, cómo las múltiples inteligencias van dictando hacia dónde se mueve la sociedad. Y en términos ideológicos, lo pueden ver ahí también el paso desde el consumo de masas hasta el consumo individualizado, el consumo bajo demanda y el hiperconsumo.
Esto, como les digo, es producto de 6 grandes fuerzas, y me voy a ir aquí un poco más rápido porque me están marcando la cuestión del tiempo. Las transformaciones radicales, en primer lugar, van a estar determinadas por un cambio en la geopolítica de la información, la fragilidad del Estado-Nación, la reconfiguración del orden mundial mediático y cómo se van a estar generando nuevos hiperconglomerados de medios, la misma incorporación de las tecnologías de información y la aparición de cada vez nuevos soportes que se van a ir enriqueciendo conforme se desarrollan las nuevas plataformas. Vamos a vivir una hibridación de contenidos, las narrativas se van a ver cada vez más sofisticadas, la digitalización de todos los contenidos y una apertura de nuevos canales de distribución. Las audiencias se van a fragmentar y lo vamos a ver el surgimiento de los micronichos. Yo aquí, si quieren ir más rápido, lo que vamos a ver es entonces cómo en este cambio mediático que se va a vivir, tenemos ya no nada más la convergencia tecnológica, sino hablamos de multiconvergencias, convergencias de plataformas, de modelos de producción, de industrias, las mismas identidades se están hibridando y se están convergiendo, vamos de lo local a lo regional, a lo internacional, los mercados cada vez se vuelven también a su vez más complejos, tenemos mercados locales, glocales, multinacionales, la misma lógica del entorno mediático, vamos a tener la confrontación entre los medios tradicionales, los nuevos medios, la cultura popular, cómo converge con los medios corporativos, las mismas inteligencias donde tenemos inteligencia participativa y colectiva. La que sigue, por favor. Por tanto, los medios hoy cada vez como son más dispersos, descentralizados, cada vez son más accesibles para las personas, pero también están cada vez más monopolizados. Vemos la digitalización, como decíamos, cada vez más corporativizada y desde la lógica de los conglomerados. Un medio de comunicación ya no nada más es este soporte, ya no es la ventana de 4x15 que teníamos antes, la televisión no es como la concebíamos. Hoy lo que está detrás son protocolos asociados, ¿no? Son prácticas sociales y culturales que están detrás de todo ello, nuevos sistemas culturales, una misma opción comunicativa que está detonando cambios en la cultura, en la economía y en los materiales. Vamos a ver, por tanto, que las características principales de esta era digital es donde vemos que se va a vivir una mayor participación y coproducción de sentido por parte de un nuevo actor, que lo vamos a estar escuchando y seguramente muchos de ustedes ya se familiarizaron con el término el prosumidor, este productor y consumidor a su vez, el chico que hoy día con su teléfono celular tiene la misma capacidad de producir contenidos que lo que la tenía una empresa corporativa, llámese CNN a nivel internacional, y puede que tenga más audiencia el podcast que está haciendo un chico universitario para una tarea en su universidad que muy probablemente la estación de radio local. Vamos a ver esta creación colectiva donde los autores parecería que cada vez se diluyen, ya no importa quién hizo el contenido, sino cómo circuló el contenido y cómo se retroalimentó. Hay una creación continua del contenido, una multiplicidad de interfaces y de convergencias que vamos a ver ahí. También el autor le está delegando la responsabilidad a los mismos receptores. Por tanto, el tema de la formación crítica de receptores tiene que estar presente en nuestra agenda. No podemos dejar de formar receptores críticos, receptores activos, pero sobre todo actores propositivos, que sepan generar sentido con estos nuevos medios. La inmersión informativa cada vez se va a hacer más notoria, donde ya no nada más importaba soltar la nota, sino qué tanto puedo profundizar en esta noticia y cómo los medios digitales me tienen que ayudar a profundizar. Por tanto, antes lo que era la estructura tradicional de un periodista de pirámide invertida, hoy se convierte en un guión. El periodista tiene que construir guiones donde tiene que decir en qué momento tengo que pasar del audio al videocast, al phonecasting, cuándo tengo que profundizar en una infografía, en qué momento lo redirecciono a otra página, cómo lo regreso a mi propia noticia, para que no pase 5 minutos leyendo la noticia, sino más bien pase 45 minutos informándose y profundizando en una temática que tiene que estar en la agenda de discusión internacional. Por tanto, el tema de la interactividad va a ser cada vez mucho más notorio, donde ya no nada más es participación real, sino también participación mental, y el lugar de diálogo va a ser el mensaje, y ahí vamos a tener que estar discutiendo. ¿Qué va a surgir de todo esto? Y ya me acelero porque ya me están marcando el tiempo. Brechas, en este caso, muy notorias en términos de los grandes mitos que hay detrás del Internet en el mundo. Y aquí me voy a ir un poquito acelerado, si quieren, ahí no me sigan. Yo marco 6 grandes mitos, que es lo que quisiera dejar como discusión para esta mesa. 1, el mito del acceso universal
a Internet, que es finalmente una de las claves con las que hemos estado trabajando en Sociedad de la Información. ¿Por qué? Porque se cree que Internet está en todos lados, que todo mundo ya puede entrar. Según el World Internet Project, que es quien ha estado diagnosticando cómo ha ido evolucionando Internet en los últimos años, nos dice que solamente 1 de cada 3 individuos en el mundo tiene acceso. Sin embargo, Internet, como les digo, aún no está en la forma de vida de todos los cientos de millones de personas, ni siquiera en los países tecnológicamente avanzados. Ahí lo que vamos a empezar a ver es incluso nuevas formas de resistencia que aparecen, que las voy a mencionar en un segundo. El segundo gran mito es la educación que la educación garantice en el acceso, y lo que se ha visto es que no necesariamente. En países con altos niveles de educación y empleo y con una larga historia, sobre todo en el uso de Internet y su banda ancha, no necesariamente están garantizando que el 100% de su población esté ingresando. Entonces, el tema de educación, acceso universal, lo tenemos que tomar en cuenta. El tema de la equidad de género, hay países donde la incursión de la mujer en el uso de las tecnologías todavía está relegado. Incluso hay países donde se está reportando que tan solo el promedio de 5 o más años de uso de Internet han separado incluso la distancia entre hombres y mujeres en la manera como ingresan. Y el tema de las edades. Se pensaba que el Internet era un medio para adultos y hoy lo que vemos es en los dos extremos. Niños, particularmente de los 6 a los 12 años, donde están cada vez entrando más a esta plataforma, y personas de los 54 años en adelante. Y por último, y con esto cierro, el tema del gran desafío y el gran reto que tenemos, que tiene que seguir siendo el tema de las multialfabetizaciones, yo diría incluso una ultraalfabetización. ¿Por qué? Porque incluso las mismas escuelas de formación de comunicadores nos hemos quedado relegados en esta lógica. Hay que ultraalfabetizar a nuestros expertos, pero la alfabetización tiene que ser integral. Alfabetizar digitalmente a los padres de familias, a los sacerdotes, a los que están de alguna manera trabajando en todos los entornos de socialización de los chicos, a los mismos productores de los medios de comunicación, para que esta alfabetización digital se vea de forma integral y paralela. No podemos dejarles la responsabilidad solamente a los formadores de los chicos para que introduzcan a estas nuevas generaciones en el uso adecuado de las tecnologías de información. Muchísimas gracias.